Buenas tardes, saludo a mis amables seguidores de mi canal desde la calle 102 con carrera 19 de sur a norte. Aquellas personas que no conocen este recorrido, los invito a que vean este video hasta el final. No lo voy a hacer demasiado largo para que ustedes no se vayan a aburrir o a cansar. Carrera 19 por la ciclorruta hacia el norte, de sur a norte. Ya voy en la calle 103 en este momento. Calle 103. Carrera 19. Bueno, era para saludarlos y desearles la dulce y gloriosa paz del Señor Jesucristo, que reine en cada uno de vuestros corazones. Estimados oyentes, estimados amigos, estimados seguidores de mi canal y estimadas seguidoras, lo que tengo que decirle a vosotros es el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de la salvación. Jesús significa, Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús significa el Salvador del mundo. Jesús el Salvador. Mesías, Jesús el Mesías. El Cristo, Jesús el Cristo. Cristo significa Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el ungido por el Espíritu Santo. Anteriormente se ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. A estas personas se ungían en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Ahora somos ungidos los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que creemos en su palabra, los que creemos en el Evangelio de la salvación. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias de salvación, buenas nuevas de salvación. Cuando uno le trae una buena noticia de lejanas tierras, mire que esto es tal cosa buena para su familia, para vosotros, para vuestros hijos. Mira, esto es excelentísimo. No, mejor no puede pasarle. Estas son como noticias de lejanas tierras, muy agradables, buenas nuevas de salvación. Pero estas noticias son del cielo, son celestiales. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda vuestra casa. Y toda tu casa cree en el Señor Jesucristo. ¿Salvos de qué? De la condenación. ¿Salvos de qué? Salvos de la pobreza, de la miseria, de la ruina. ¿Salvos de qué? De la acusación del enemigo. ¿Salvos de qué más? Salvos del infierno, salvos del diablo, salvos de Satanás, salvos de los demonios, salvos de la brujería, salvos de la hechicería. Somos salvos. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Para estas personas que somos nosotros, no hay ninguna condenación. Eso está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1. Los que andan conforme al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne es la naturaleza humana. Entonces ellos dicen que somos una sola carne. Cuando una persona se une con su esposa o con su pareja, dice el Señor que somos una sola carne y un solo espíritu. Ahora nosotros somos un solo espíritu con el Señor, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios. Somos una sola carne. Ya no somos una carne, somos un solo espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, conforme a la naturaleza humana, conforme al mundo, lo que el mundo nos ofrece. Ya no andamos conforme al mundo, sino conforme al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo. Ya nosotros somos espirituales, ya no somos carnales,
ni somos naturales, sino que somos espirituales. Espiritual es el que anda en el espíritu. Carnal es que anda en la carne, en las pasiones de la carne, ¿sí? Del humanismo, de las pasiones de la naturaleza humana, de los instintos carnales, las pasiones carnales. Ya nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Y qué es un hombre natural? Un hombre natural es aquella persona que no tiene a Cristo, no tiene a Dios, que no ha oído el mensaje de salvación, y si lo ha oído, no lo ha entendido, o lo ha rechazado, lo ha despreciado, lo ha menospreciado. Esas personas le decimos nosotros naturales, que no tienen a Dios, no tienen a Cristo. Y el carnal es el que ya conoce de Dios y conoce de Cristo, pero sigue dando rienda suelta a las pasiones de la carne. Las pasiones de la carne, ¿qué son? Las mismas obras de la carne que están en el libro del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, los Gálatas. Capítulo 5, versículo 22. Dice que fornicación, adulterio, envidias, hechicerías, pleitos, contiendas, iras, homicidios, odio, rencor. Todas esas cosas que no le agradan a Dios, esos son los frutos de la carne. Pleitos, contiendas, a causar mal a las demás personas, robo, sé que es hurto. No, eso es un sinfín. Ahí recolectan un número, pero esos yo sé que son mucho más de ese número de pasiones de la carne, deseos de la carne. Esos son los frutos de la carne. Pero también están los frutos del espíritu. Nosotros tenemos que abandonar la carne de Gálatas 5:22, las pasiones pecaminosas que habitan en la carne, en la naturaleza humana. La carne es la naturaleza humana. Tenemos que vencer al mundo, vencer la carne y vencer a Satanás, vencer al diablo. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Andando en el espíritu, por obediencia a la palabra de Dios, por obediencia al Espíritu de Dios, por obediencia a la Biblia, guardando los preceptos de Dios. Dice el Señor que también hay fruto del Espíritu. La persona que tiene el Espíritu Santo y que anda en el Espíritu de Dios, de Cristo, tiene frutos. Así como un árbol produce frutos. El árbol bueno da fruto y el árbol malo da mal fruto. Porque por los frutos se conoce el árbol. El árbol se conoce según sus frutos. Entonces, los frutos del Espíritu dice que son amor, paz, gozo. Entonces, tener amor por Dios, por sus semejantes, tener paz, tener gozo. ¿Qué significa eso? Amor hacia Dios, amor hacia el prójimo. Ese es el primer fruto. Amar a Dios sobre todas las cosas y a sus semejantes como a sí mismo. Es el primer mandamiento que el Señor Jesucristo nos resume en los evangelios. Ese es el principal mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tus semejantes como a sí mismo. El amor no le causa daño a ninguna otra persona, no le causa daño a nadie. Entonces el amor hacia Dios, hacia el prójimo. Paz, tener paz en su corazón. Una paz que incluye la prosperidad también. Tranquilidad, un reposo, un descanso en el Señor Jesucristo. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y que estéis cansados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque ligero es mi yugo y ligera mi carga, es el Señor.
Ligero es el yugo, es que el yugo del Señor Jesucristo no es pesado, es liviano. Y la carga del Señor Jesucristo es liviana, no es pesada. Aprended de mí, aprended del Señor Jesucristo. ¿Qué aprendemos de Él? Sus enseñanzas, sus doctrinas, su testimonio, su carácter de bondad, de paz, de amor, etc. También dice que amor, paz, gozo, bondad, paciencia y benignidad. Benignidad, bondad hacia los semejantes, paciencia hacia nuestros semejantes ante las situaciones y circunstancias de la vida. Paciencia, bondad, paciencia, benignidad, ser benignos, ser como chévere con la gente, ser buena gente. También dice que tenemos que tener, otro de los frutos es la fe. La fe es un fruto. La fe en Dios, en Cristo, en sus palabras. La fe, el espíritu de fe, el fruto de la fe en nuestra vida. ¿Qué más? La fe es confiar en Dios y en su palabra. Confiar en la roca de nuestra salvación. La roca de nuestra salvación es el Señor Jesucristo, es su palabra. La fe. La fe es salvífica y la fe para hacer milagros. Dos clases de fe que son importantes. La fe para ser salvos. Creer en el Señor Jesucristo y somos salvos. Tú y toda vuestra casa. Y la fe para hacer milagros, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante, donde dice: no ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. No ignoréis, no desconozcáis los dones, los regalos que Dios nos dio por medio del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A nosotros, a los creyentes, a los que creemos en Jesucristo, en el Señor Jesucristo y en su palabra, que es el Evangelio de la salvación. Entonces, fe, templanza y dominio propio. ¿Qué es templanza? ¿Qué es dominio propio? Dominar nuestros impulsos, nuestros cuerpos, nuestras emociones. Dominar no tener, estar en ansiedad, estar tranquilos, no estar estresados, no estar afanados, no estar angustiados. Porque eso es pecado. Estar no estresado y angustiado, eso es pecado. Porque dice el Señor que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y la fe es lo opuesto a la duda, lo opuesto al estrés. ¿Qué es estrés? Estrés son 3 demonios que atormentan a los seres humanos, 3 seres desencarnados, 3 entidades que atormentan a las personas, hasta llevarlo al borde de la esquizofrenia, de la locura, ¿sí? Incluso hay tantas operaciones en hombres que llega a la depresión, el hombre. ¿Qué es la depresión? Una tristeza muy profunda. Entonces, son tormentos que los demonios causan a los seres humanos, los oprimen de esa manera. Primero, los oprimen, y luego primero los infectan, luego los oprimen, y luego en tercero los toman posesión del cuerpo, de la mente y del corazón de esta persona. Bueno, hasta aquí llegué, hasta la calle 127, ya no voy a continuar con este video para que no se haga tan largo. Calle 127 con carrera 19. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga y haga una corta oración junto conmigo. Acepto al Señor Jesucristo, repitan conmigo: lo acepto como Señor y Salvador de mi alma, al Señor Jesucristo. Perdona mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión y de comisión. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás.
Amén, Señor. Amén, Jesús. Digan amén junto conmigo. Amén. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Amén.